Te he amado, con esas dos palabras empezamos hoy. Y son palabras, que según el texto que vamos a analizar, son de Dios. Y no a cualquiera, sino a una comunidad, bueno, una comunidad pobre, violentada. La idea es fuerte, ¿no? Un amor de Dios que prefiere lo pequeño, lo frágil. Hoy vamos a meternos de lleno en una versión comunitaria de una exhortación apostólica del Papa León XIV. Se titula Dilexite, que es latín para Te he amado. Y es un texto que, muy en la línea del Papa Francisco, plantea una pregunta, pues bastante incómoda. ¿Se puede tener fe y a la vez, no sé, hacerse el distraído con la injusticia? Este documento dice que no, y vamos a ver por qué. Es un marco perfecto, porque fíjate, el documento va al grano. Insiste en que amar a Cristo y servir a los pobres no son dos cosas. No es una para la misa y otra para la calle. No, son lo mismo. Y no habla de un simple asistencialismo, ¿eh? No es dar una moneda para estar tranquilo. Propone algo mucho más radical. Dice que en el rostro del excluido, la Iglesia se encuentra con su fundador. A ver, empecemos por la base de todo, que me parece clave. Uno piensa en pobreza y piensa en, bueno, falta de dinero. No. Pero el texto dice que es un lugar teológico. ¿Qué significa eso? Suena como muy abstracto. Suena abstracto, sí, pero es súper concreto. A ver, un lugar teológico, para que se entienda fácil, es un escenario, un lugar donde Dios elige mostrarse. Donde se revela. Exacto, donde podemos entender mejor quién es Él. Y el documento lo conecta directo con la Biblia. Pensemos en el Éxodo, que es la historia fundacional de Israel. Dios no se aparece en el palacio del faraón, no. Se revela en el clamor de los esclavos. Claro. Él mismo dice, he visto la opresión de mi pueblo, y he bajado a liberarlo. La injusticia no es algo que a Dios le dé igual, al contrario, es el lugar donde Él actúa. Y esa bajada de Dios, claro, tiene su punto máximo en Jesús. El texto es muy gráfico con esto. Dice que Él se hizo pobre entre los pobres. Nace rechazado, vive sin tener dónde apoyarse y muere como un excluido, como un criminal. La identificación es total. Tan total que llega a esa frase que todos conocemos. Lo que hagan con el más pequeño, a mí me lo hacen. Y no dice, es como si me lo hicieran. No, dice, a mí me lo hacen. Es directo. Y partiendo de ahí, el documento da un salto a lo social. Y ahí es donde se pone desafiante. Dice que la pobreza no es mala suerte, ni pereza. La define como una estructura que se reproduce y perpetúa. Una estructura. Sí. Y le pone nombre a las raíces, la concentración de poder y una cultura de la acumulación. Y ahí recupera un concepto potentísimo, el pecado social. Espera, detengámonos ahí. Porque, a ver, para muchos el pecado es algo personal. Yo miento, yo hago algo mal. Pero, ¿pecado social? No suena a que se diluye la culpa. Si es el sistema, entonces, ¿nadie es culpable? Es la pregunta clave. Y la respuesta del texto es que no. No la diluye, la amplifica. Imagina un río contaminado. Ajá. No sirve de mucho que yo solito deje de tirar mi basura. Es un buen gesto, sí. Pero si la fábrica que está río arriba sigue vertiendo químicos, el problema de fondo sigue ahí. El río sigue contaminado. Exacto, el pecado social son esas fábricas. Son los sistemas económicos, las leyes, las costumbres, que generan desigualdad de forma sistemática. Y somos responsables no solo de nuestra basura, sino de exigir que la fábrica deje de contaminar. Entendido. La analogía es perfecta. ¿Y si el problema es estructural, la solución es? Una conversión estructural. Y aquí es donde choca con esa idea de que la fe es algo privado, ¿no? El texto dice, no, tu conversión personal no alcanza si el sistema sigue roto. La caridad no puede ser un parche para las heridas que el mismo sistema provoca. Tiene que ser algo más. Tiene que ser una fuerza social política para sanar las raíces. Y lo interesante es que el documento insiste en que esto no es una idea de ahora. Hace todo un recorrido histórico. Empieza casi al día siguiente de Pentecostés, la elección de esos 7 hombres para servir a las mesas a los pobres. A las viudas, a los huérfanos. Y el primero, San Esteban, no solo sirve, es el primer mártir. Desde el minuto 0, servicio y dar la vida van juntos.
Y la radicalidad de los primeros pensadores cristianos, los padres de la Iglesia, es impactante. El documento cita a San Juan Crisóstomo que decía, no dar a los pobres es robarles. ¡Guau! No es poco generoso, es robarles. Es robarles. Y la lógica que le explica San Agustín es, lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, ¿Cómo? porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Eso me vuela la cabeza. O sea, no estoy siendo generoso al dar algo. Estoy devolviendo lo que, en el fondo, no era mío para empezar. Así de fuerte. ¿Así de fuerte? Cambia toda la perspectiva. La ayuda deja de ser un favor de arriba hacia abajo. Y se vuelve un acto de justicia. De restitución, exacto. Y a lo largo de los siglos, esta idea tomó formas muy distintas, ¿no? El texto habla, por un lado, de quienes cuidan a los enfermos, como San Juan de Dios, o los que acogen peregrinos. San Benito decía que al pobre hay que recibirlo como a Cristo. Exacto. Esa es una vertiente, la de la compasión, digamos, hecha carne. San Basilio Magno llegó a construir una ciudad entera para los necesitados en el siglo IV, con hospitales, talleres, una locura. Una estructura social completa. Pero hay otra vertiente, quizá más política, la que no solo alivia el sufrimiento, sino que enfrenta la injusticia. Hablemos de esa, porque eso es ir un paso más allá de la caridad tradicional. Totalmente. El ejemplo más claro que pone el texto son las órdenes que liberaban cautivos. Los trinitarios, los mercedarios. En una época de piratas, de guerras, se dedicaban a pagar rescates por cristianos esclavizados. Ajá. Y el compromiso era tal que tenían un voto de estar dispuestos a intercambiarse ellos mismos por un esclavo si no había dinero. Increíble. Y el texto conecta eso con hoy. Sí, traza una línea directa. Dice que esa misión hoy la hacen los que trabajan con migrantes, los que denuncian la trata de personas, los que van a las cárceles. Son las nuevas cadenas. Las nuevas cadenas de la esclavitud moderna. Y la misión de romperlas sigue vigente. Luego la historia da otro giro. Llegan las órdenes mendicantes. Francisco, Clara de Asís. Ellos no solo ayudan a los pobres, deciden ser pobres. ¿Qué tuvo de revolucionario ese gesto? Fue una denuncia con el propio cuerpo. Francisco ve que la riqueza y el poder están corrompiendo todo. Su respuesta es la pobreza radical. No tener nada para ser libre, para estar del lado de los últimos. Y Santo Domingo de Guzmán hace algo parecido. Elige la pobreza para que su predicación sea creíble. Claro, no puedes hablar de un Dios pobre desde un palacio. Exacto. Y hay otro campo que el documento destaca muchísimo: la educación. San José de Calasanz, San Juan Bosco. La idea ya no era solo dar de comer. Era dar herramientas. Calasanz crea la primera escuela pública, gratuita y popular de Europa, para niños pobres, incluidos niños judíos. En una época de huetos. Claro. Y Don Bosco se dedica a los jóvenes obreros explotados por la revolución industrial. La idea de fondo es potentísima. La educación no es un favor, es un deber de justicia para que se reconozca su dignidad. El documento también le da un espacio enorme a las mujeres. Desde Santa Francisca Cabrini, una pionera con los migrantes italianos en Estados Unidos, hasta, Santa Teresa de Calcuta, que es un icono universal. Y es interesante que menciona figuras más cercanas a nosotros, a Latinoamérica, como Santa Dulce de los Pobres, en Brasil. Su historia es increíble. Empezó su obra, que hoy es un hospital gigante, en un gallinero que le prestaron. Ahí volvemos a lo del lugar teológico. Ahí está. Dios no se reveló en el gran hospital, se reveló en la precariedad de un gallinero. Ahí estaba el germen. Bien, después de todo este recorrido histórico, el texto aterriza en la actualidad y se enfoca mucho en América Latina. Menciona Medellín, Puebla y a San Óscar Romero, de quien dice que sintió como propio el drama de sus fieles. Claro. ¿Qué aporte específico de nuestra región destaca el documento? Aquí el Papa León XIV introduce una distinción que es fundamental y que viene de esa tradición. Dice que hay que dar un paso, dejar de ver a los pobres como objetos de nuestra caridad, como gente que solo recibe. ¿Para verlos cómo? Para reconocerlos como sujetos activos de su propia historia. Y más aún, como maestros de fe. Maestros de fe, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos, que viven sin seguridades, muchas veces tienen una confianza en Dios, una solidaridad, que en las sociedades de la abundancia hemos perdido.
El texto lo dice claro. Los pobres evangelizan a la iglesia. Le recuerdan lo esencial. No solo reciben, también dan. Tienen un tesoro que dar, su esperanza. Y con esta idea de los pobres como protagonistas, volvemos al tema de las estructuras que hieren, ¿no? El texto insiste en que la conversión del corazón es necesaria, pero no alcanza. No alcanza si no se traduce en un cambio de las reglas del juego. Y para eso, cita al Papa Francisco y su trabajo con los movimientos populares. La invitación es a superar la idea de una política para los pobres, diseñada en oficinas lejanas. ¿Y construir una política? Con los pobres y desde los pobres, donde ellos no sean el problema, sino los protagonistas de la solución. Para ir cerrando, el documento usa una imagen que todos conocemos, la parábola del buen samaritano, y la presenta como un examen de conciencia permanente. Frente al herido en el camino, la pregunta es directa. ¿Con quién te identificas? Es una pregunta sin escapatoria. ¿Con los que pasaron de largo, muy ocupados en sus cosas? ¿O con el extranjero, el hereje, que fue el único que se detuvo? Y es clave ver cómo termina la parábola. No es una reflexión bonita y ya está. Termina con un mandato de Jesús. Ve y procede de la misma manera. No es una sugerencia. Es una orden. El documento usa esto para advertirnos contra la tentación de vivir una fe privada, de puertas para adentro, una fe que no se compromete con los más débiles. Corre el riesgo de no ser la fe de Jesús. Bueno, creo que hemos tocado los puntos centrales. Si tuviera que resumir, diría que el texto nos muestra que la opción por los pobres no es una moda, sino que está en el ADN de la fe. Nos pasea por 2000 años de un compromiso increíblemente diverso y nos desafía a pasar de la ayuda a la transformación. Sí. Y si me permites, me gustaría cerrar con la reflexión final del propio documento, porque creo que le da un equilibrio perfecto. Después de todo este discurso sobre cambiar las estructuras y la justicia global, termina con una llamada a lo micro, a lo personal. Ajá. Dice que si toda esa lucha no se encarna en gestos sencillos de ayuda, muy cercanos y personales, es imposible que el pobre sienta que esas palabras del inicio, yo te he amado, son también para él. La gran transformación Empieza en el contacto humano, en la cercanía, en mirar al otro a los ojos. Sin ese gesto, todo lo demás corre el riesgo de ser una teoría fría, una ideología sin alma.